Tú me dices cuánto. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que está aquí. Agradecidos con el Señor por su misericordia, porque estamos vivos, hermanos. Gracias a Dios. Porque a pesar de nuestras infidelidades, Él permanece fiel. Amén. Esa es la diferencia entre los hombres y Dios. ¿Sí? Que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y los hombres no. Si alguien le hace algo a otro hombre, es tan difícil de perdonarlo, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Amén. Hoy quiero hablarles, hermanos, de un tema que, pues obviamente, un tema que desde los orígenes se ha venido dando en el mundo. Y quiero hablarles de que Dios no puede ser burlado, hermanos. ¿Sí? Dios no puede ser engañado. Amén. Vamos a ir al libro de Gálatas, al capítulo 6. Vamos a leer el versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Y dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Esta palabra, pues yo creo que todo mundo la ha recitado en algún momento, ¿no? Y cuando estamos platicando con alguien, la declaramos. Pero vamos a meditar cómo esto ha venido desde los orígenes de la creación dándose, ¿no? Pues una de las cosas que al hombre ha pretendido, hermanos, hacer es engañar a Dios. ¿Sí? Algo que es imposible porque Dios conoce todas las cosas. Y aquí lo dice Gálatas, Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Sí? Es imposible, hermanos, engañar a Dios porque Dios conoce todas las cosas. Dios conoce lo oculto, Dios conoce el presente, Dios conoce el futuro, Dios conoce las intenciones del corazón. Todo es manifiesto delante de Él. Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, dice la palabra, ¿verdad? Él conoce la palabra antes de que salga de nuestra boca. Vamos a leer unos salmos porque tenemos que siempre dar la base bíblica que va a decirme, sí es cierto, no es algo que yo inventé, ¿no? Vamos al Salmo 139, versículo 4. Dice así. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Antes de que hablemos, hermano, Dios conoce lo que dice. Él conoce los pensamientos. Salmo 94. Salmo 94, versículo 11. Salmo 94, 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Amén. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, miren lo que dice. Hebreos, capítulo 4. Aquí lo dice bien clarito, versículo 12. Dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero cualquiera diría, pero es la palabra, ¿no? ¿Sí, no? Jesús es el verbo. Usted lo puede ver en San Juan capítulo 1. El verbo es la palabra de Dios. A ver. Entonces Jesús es la palabra. ¿Vale? Cuando hables del verbo, que es la palabra, es Jesús. Y lo puede leer en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Vamos a leerlo. No lo tenía anotado, pero lo vamos a leer. Dice,
Y en el principio era el verbo, San Juan 1:1. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí no nos queda ninguna duda de quién es el verbo, ¿verdad? El verbo es la palabra. Entonces dice Hebreos 14:12 que la palabra es viva y es eficaz, y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, Dios sabe lo que pensamos y Dios sabe lo que sentimos y con qué intención hacemos las cosas, ¿sale? Entonces aquí quedamos claros que Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Amén. Entonces vamos a ver unas citas bíblicas desde los orígenes, cómo el hombre ha querido engañar a Dios, no nomás nosotros, hermanos, eso viene desde antes, pero es algo que se ha venido dando por el transcurso de la vida, de los años y de generación en generación. Vamos al libro de Génesis. El libro de Génesis en el capítulo 3, hermanos. Acuérdense que la serpiente engañó, vamos a decirlo, se burló de Eva. La timó, ¿no? La engañó vilmente. Dice vamos a leer del versículo 7 al 10, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y sigue Dios hablando. Entonces aquí vemos cómo desobedecieron a Dios la instrucción que Dios les había dado, y ellos mismos quisieron tapar su desnudez, o sea, su pecado. Ellos mismos taparon su desnudez. Ellos cosieron hojas de higuera, se cubrieron la desnudez porque habían desobedecido a Dios. Y cuando Dios los cuestionó, les preguntó, hubiera sido tan fácil que le hubieran dicho: Señor, desobedecí. ¿Sabes qué, Señor? Fallé. Y Dios los hubiera perdonado, pero quisieron engañar a Dios, pues. Fueron engañados por engañar a Dios, quisieron ocultar a Dios y taparon su desnudez, porque el pecado, hermanos, nos hace desnudos. O alguien que anda en pecado lo hace libremente. Ahorita hay cosas en las leyes que te dan derecho a andar públicamente cometiendo pecado porque la ley así lo autoriza, ¿no? Pero la gente regularmente cuando comete un pecado lo hace en lo oculto. Son las obras infructuosas de las tinieblas, se hacen en la oscuridad. El que anda adulterando, ¿verdad que se esconde? No sale a plena luz del día, ahí, mírenme, este es mi amante o este es mi, ¿verdad que no? Se oculta su pecado. El que roba espera la noche para robar. Bueno, hay unos medio descarados que roban de día, ¿no? Pero ahorita ya hay cámaras donde quiera, todo el mundo te mira. Entonces vemos que eso es un origen desde el huerto del Edén. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Vamos a ir a Génesis 4. Quise poner estos ejemplos, hermanos, para ver que desde el principio de la creación el hombre ha querido engañar a Dios. Aquí en Génesis 4 vemos a Caín y Abel, hermanos, ¿sí? Vamos a leer del versículo 3. Voy a leer hasta el 7. Pero ¿saben qué? Les voy a leer una versión bien clarita, la TLA. Dice así: pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, fíjense aquí la diferencia, de cuando está narrando, dice: por su parte Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se veía lo enojado que estaba. En la otra versión dice: su semblante decayó. Entonces le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si se dan cuenta que Dios pregunta porque Dios quiere recibir una respuesta sincera de parte de nosotros, hermanos. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo,
Pero si Dios te está preguntando, lo menos que podemos hacer es ser honestos con Dios y decirle, sí, Señor, te mentí. Sí, Señor, la regué. Pero no, el hombre siempre tiende a justificarse. Entonces le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Fíjese lo que le dice al Señor. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Esta es la versión de la Telea. Pero todos estamos acostumbrados a la Reina Valera, ¿no? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado te hace presa de él, ¿no? Y tú te enseñoreas del pecado. Al rato se te hace fácil pecar y engañar a Dios y querer burlar a Dios. Entonces aquí vemos la intención del corazón y la intención de Caín y la intención del corazón de Abel. ¿Sí? Ambos ofrecieron ofrenda a Dios. Pero como Dios todo lo ve, Dios miró las intenciones del corazón de cada uno. Uno tal vez, yo quiero imaginarme así, que Caín dijo, es día de ofrecer, eso me lo imagino yo, ¿no? Es día de ofrecer sacrificio, voy a agarrar unas hortalizas y las voy a llevar para cumplir con Dios. Pero Abel fue con todo su agrado, con todo su corazón y escogió lo mejor para llevárselo a Dios y Dios miró eso. Es como cuando hay domingo de servicio. Ay, es domingo. Tengo que ir porque pues soy el que de la alabanza. No, pues tengo que ir porque me toca el talento. No, pues me toca. Y vienes con un pesar porque estabas tan a gusto en la cama, porque estabas, ahí ya habías hecho tu plan de levantarte a las 11, 12, pero híjole, es domingo. Pero vienes, pero no vienes con agrado. Pero el que ama profundamente a Dios, esto no quiere decir que no lo amen, ¿eh? El que ama a Dios y quiere dar su mejor sacrificio, se prevé desde el sábado en la noche. Deja su ajuar listo y se levanta tempranito y se alista y viene con un corazón agradecido a dar su mejor ofrenda a Dios. Y eso es lo que Dios mira. Eso es lo que Dios mira. Ahorita lo vamos a traer a nuestra época. En ese tiempo fue así. Y cuando yo leo la escritura, ¿por qué Dios tomó a mejor el sacrificio de Abel? Porque Abel escogió lo mejor para Dios. Aquel dice que Caín de lo que le dio la tierra, ¿no? Como diciendo, pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Te cambio un cabrito, también uno bueno, bonito para el Señor, ¿no? O le hubiera dicho, mira, Señor, trabajé estos hortalizas con mucho amor. Voy a llevar las más grandes, las mejores para ti. Dios lo hubiera sabido, Dios lo hubiera visto. Entonces Dios le estaba diciendo, luego le dice, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has enojado y ha decaído tu semblante? Porque Dios conoce, hermano, las intenciones. El corazón de Caín se llenó de pecado a tal grado que terminó matando a su hermano. ¿Por qué, hermano? Porque si él hubiera reconocido su falta, hubiera dicho, no, Señor, tienes toda la razón. No escogí lo mejor para ti. Perdóname. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo, ¿no? Dios lo hubiera perdonado también. Pero lejos de arrepentirse, todavía cuestionó a Dios cuando Dios le preguntó dónde estaba su hermano después de que lo mató. ¿Qué le dijo? Yo soy el que cuido a mi hermano. Fíjense cómo le habló Caín a Dios. Estaba tan enaltecido, estaba su corazón tan dañado por el pecado, que Dios le hizo una pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y le dice, ¿qué? Soy yo el que cuida a mi hermano. ¿Qué? O sea, imagínate contestarle a Dios así. Si tú como hijo le contestas así a tu papá, cachetes te hacen falta. Te voltea por allá el cachete el papá o la mamá cuando le contestas así. Porque eso es altanería, hermanos. Eso es ser altanero. Porque cuando tú te sobrepasas una autoridad, cuando tú le hablas así a tu papá, a tu mamá, estás siendo una persona altanera.
porque es tu máxima autoridad, tu padre y tu madre. Y para nosotros los cristianos nuestra máxima autoridad es Dios. Yo tengo que decirle, agachar mi cabeza y decirle, sí Señor, lo que usted mande, ¿no? Pero fíjate, él había altanería en él, cómo le contestó a Dios. Entonces él terminó matando a su hermano. Y vemos en los dos casos, hermanos, vemos cómo fue maldita la tierra por causa de esa desobediencia. ¿Sí? La tierra fue maldita por causa del querer engañar a Dios, ¿no? Por causa del pecado. Cuando yo quiero, como persona, quiero engañar a Dios, maldigo mi tierra. Mi tierra es mi corazón, mi tierra es mi casa, mi familia, mi matrimonio, todo lo que Dios me dio para administrar es mi tierra. Si yo cometo el pecado, estoy haciendo maldita mi tierra. Aquí la tierra era maldita por causa de ese pecado. De hecho, vemos cómo siguen las descendencias y cuando el hijo cuando uno de los hijos lo vamos a decir, de los nietos, bisnietos que de Adán, tuvo a uno de sus hijos, creo que fue Noé, dijo que él iba a ser el que los iba a venir como a redimir, ¿no? Algo así dijo, él va a venir a darnos como algo así dice, como dice, la tierra fue maldita por causa de todo ese pecado y él va a venir a limpiar, ¿no? Nuestras generaciones. Y así fue, porque Noé halló gracia delante de Dios después de que todo lo que pasó. Y él fue el que hizo el arca y a través de él se salvó su familia, los animales y se volvió a poblar la tierra, ¿no? Y Dios hizo un nuevo pacto y todas esas cosas están en el libro de Génesis, hermanos. Entonces, vamos a leer en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Vemos aquí como Dios se arrepintió tanto de haber hecho al hombre, hermano. Fíjense hasta dónde llegó el hombre en su maldad y cómo se multiplicó queriendo engañar a Dios, que Dios se arrepintió. Vamos al libro de Génesis capítulo 6. Voy a leer del versículo 5 al 7, dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y en el 8 dice, vemos la misericordia de Dios y el amor de Dios, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Por esa gracia y por esa misericordia que Dios nos ha dado, no hemos sido consumidos, hermano, porque el hombre quiere seguir engañando a Dios. El hombre quiere seguir burlándose de Dios. Entonces aquí vemos la misericordia de Dios. Vemos cómo el hombre con tantas cosas escritas en la Biblia, y estoy hablando de los hombres de la Biblia, ¿no? No estoy hablando de los que estamos ahorita en la tierra, sino de los hombres de la Biblia, cómo quisieron seguir engañando a Dios. Cómo la nación entera, el pueblo de Dios, quiso engañar a Dios. Vemos cómo esa simiente sigue hasta el día de hoy, porque es una simiente, es algo que está ahí muy profundo y que va levantando ¿cómo se dice? Generaciones y generaciones en la mentira, en el engaño. Y la simiente que debe de estar en nosotros es la de Jesús. Pero tristemente, como les decía el día que prediqué sobre lo del pecado, cómo ha evolucionado el pecado, esa simiente no se ha podido destruir, porque el hombre sigue intentando engañar a Dios. Entonces vamos a ver en el libro de Isaías, una palabra muy poderosa, en el libro de Isaías, en el capítulo 57. Voy a leer del versículo 16, y ahorita voy a leer otros versículos del versículo 16 al 19, dice. Isaías 57. (16) y 17 me parece, dice.
Aquí vemos la misericordia de Dios, dice. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado, porque las almas son del Señor. Dice Ezequiel capítulo 18. Todas las almas son mías, dice el Señor, ¿no? Dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le herí, escondí mi rostro y me indigné y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Aquí vemos la misericordia de Dios, pero si ustedes leen de cómo el pueblo, cómo Dios trata al pueblo que se quiso burlar de él, vamos aquí al mismo capítulo, pero vamos a leer desde el versículo 13. Miren cómo Dios les habla. Dice, la tele ya está más clara, pero dice, mas vosotros, dice en el versículo 3, mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? Porque te digo, cree que se burlan de Dios. ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificas los hijos en los valles debajo de los peñascos. En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, y también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías. Tenían comunión con los ídolos. Y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas que el que en mí confía tendrá la tierra por heredad, y poseerá mi santo monte. Y ahí, y dirá, allanad, barrer el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Dios estaba llamándoles mentirosos. Dios los estaba culpando de haberse ido. Súbeme el resto, ¿dónde está? Estaban tratando al pueblo de Israel como mentiroso, como un adúltero, como un fornicario. Si usted lee la traducción TLA, está mucho más clara, porque quisieron engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, hermanos. Con todo, siempre el hombre sigue pretendiendo burlar a Dios. Siempre. O sea, como si Dios pudiera ser engañado, pues. Aún con todo esto, si usted sigue leyendo en el capítulo 57, el amor de Dios se manifiesta diciéndoles, los voy a perdonar. Dios no puede ir contra él mismo, pues. Él nos creó, sí, hubo una destrucción cuando el diluvio, pero después Dios volvió a hacer un pacto y dijo, no volveré a destruir la tierra con agua, ¿no? Y puso el pacto en el arco iris. El arco iris es el pacto de que no iba a destruir Dios más la tierra con agua. Entonces, vemos la misericordia de Dios. Por eso les decía al principio,
Dios te perdona cuando el pecado lo cometes contra Él mismo. Pero entre los hombres a veces la gente no se perdona porque la gente no puede soportar que le fallaste, que le mentiste, que le hiciste, que cometiste alguna infidelidad en contra de Él. No, el hombre no tiene corazón para perdonar. La mujer no tiene corazón para perdonar. Gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Porque todos estuviéramos consumidos, porque todos le hemos fallado a Dios. Y el que diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios, porque la palabra de Dios dice, todo hombre es pecador y Dios es veraz, y todo hombre mentiroso. ¿No dice así la palabra? Así dice la palabra, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Y la semilla del maligno ha sido sembrada desde los inicios en el hombre, el engaño, la burla. Entonces, miren, vamos a ver una historia que es muy conocida, que es la de Ananías y Zafira, está en el libro de los Hechos. Todos conocemos esa historia, ¿no? Capítulo 5, del 1 al 10. Miren cómo quisieron engañar a Dios. Era el tiempo de la iglesia de Cristo ya. ¿Sí? De los apóstoles. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, porque vendían todo la gente voluntariamente y la llevaban y la ponían con los apóstoles para que de ahí comieran los pobres, la viuda, el huérfano, y todo lo tenían en común. Esa era la iglesia primitiva. Pero también ahí hubo gente que quiso engañar al Espíritu Santo. Dice, y sustrajo del precio su bien, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sí se dan cuenta que aquí también les hizo unas preguntas? Les preguntó, pudieron haberse arrepentido, pero no lo hicieron. ¿Sí? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Tenía la oportunidad también de haber hablado verdad y de haberse arrepentido. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Los mató el Señor por haber querido engañar al Señor. Nadie los obligó a entregar su heredad, ellos fueron y la pusieron. ¿Cómo viene el Señor a tu vida? Voluntariamente lo aceptas. Si lo quieres aceptar, lo aceptas, y si no lo quieres aceptar, no lo aceptas. Así de sencillo. Y a veces aceptamos a Cristo, pero engañamos a Cristo. Sí, Señor, te voy a servir fielmente todos los días de mi vida, y a la primera de cambio se te mueve el tapete, lo del mundo, y te vas al mundo y engañas a Dios. Es la verdad. O haces pacto con Dios y lo rompes cada vez que quieres. Cuando quieres deschongarse a la persona, rompe su pacto con Dios y se va a hacer cosas, y luego ya después de que ya le da rienda suelta, como dijo el de la canción, a sus antojos, entonces viene al Señor otra vez. Dios no puede ser burlado, hermanos. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y la palabra habla de hombres sujetos a pasiones. Entonces, trataron de engañar a Dios, hermanos. Isaías 47. Vamos a leer el versículo 10. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Así piensa el hombre, nadie me ve.
Nadie, como dijo una canción, nadie vio, nadie supo, ¿cómo decía una canción del mundo? Algo así, ¿no? Nadie vio, nadie supo quién la cantaba, por ahí una Talía, ¿quién era? O una canción, algo así, ¿no? Claro que sí, hay unos ojos que siempre nos van a ver y son los ojos del Señor. Tal vez no te vea alguien, pero los ojos del Señor están puestos sobre los hijos de la tierra, ¿no dice así la palabra? Miren, hermanos, el engaño es la artimaña que a Satanás le ha funcionado desde los inicios, ya lo vimos a través de la palabra, y esto ha sido propicio al corazón del hombre, y el hombre ha querido engañar a Dios, y hace que engañe a Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24 de Mateo. En el versículo 5 dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11, ahí mismo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esos que engañan han sido engañados por Satanás y vienen y engañan a otros. Está escrito en la Biblia. Está escrito porque Jesús mismo nos dice: mira que nadie los engañe, porque es el artimaña de Satanás. Efesios 4:14. Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El artimaña del Satanás es la mentira, y es usada con astucia. Y la gente cae redondita en el engaño de Satanás. Efesios 4:14. Apocalipsis, capítulo 20. Versículos 7 y 8 dice, fíjense aquí lo que dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, Satanás, hermanos, va a aventar su última carta. Y va a ser la misma que ha usado desde el principio, el engaño. Miren lo que significa la palabra engañar en griego. La palabra engañar en griego es planao. Y significa, préstenme atención porque esto es muy importante, la palabra griega es planao, engañar. Es engañador, engañar, errar, extraviar, descarriar, seducir, vagar. ¿Cómo anduvo Caín después de que mató a su hermano? Anduvo errante, ¿no? ¿Verdad? La palabra burlado, la palabra griega es mukterizo, muk con cat, hacer muecas, ridiculizar, burlar. Nosotros no podemos ridiculizar a Dios. ¿Cómo decayó el semblante de Caín? Hizo una mueca, decayó, se desfiguró, se molestó en la presencia de Dios. El que peca, hermanos, no lo vas a ver sonriente, feliz de la vida. Lo vas a ver gruñón, enojado, margarito, porque el pecado produce muerte. El pecado produce muerte. Y la gente, aunque aparentemente esté viviendo ahí una cosa ahí que es pecado y que placentera a lo mejor en el momento, sabe que no está bien, y eso se refleja en el rostro. En cambio, cuando la gente es libre de pecado, que la gente es feliz, puede andar libremente donde quiera. Y eso se refleja. Porque el corazón alegre, o sea, hace el rostro alegre, ¿no? El corazón, ¿cómo dice la palabra? El corazón alegre es un remedio, ¿no? Que hace que tu rehermosea. Hay una versión que dice de otra manera, pero te hace volver bonito, pues. La paz de Dios se refleja en tu cara.
Tu rostro se ve radiante, se ve diferente porque reflejas esa paz de Dios en tu corazón. No te dicen, oye, qué diferente te ves. Te ves bien, como que te rejuveneciste. ¿Sí? Es cierto, o sea, andas en paz, andas tranquilo porque la paz de Dios está en tu corazón y eso se refleja. Pero ¿qué pasó con Caín? Su rostro se desencajó, estaba molesto, estaba enojado, porque fue descubierto por Dios, porque Dios se dio cuenta de las intenciones del corazón. Entonces, fíjense, burlado es hacer muecas, es ridiculizar, es burlar. El rostro de Caín decayó. ¿A ver? Entonces, el querer engañar a Dios, hermanos, el burlarnos de Dios, nos hará andar errantes, extraviados, vagar por el mundo, porque eso fue lo que le pasó a Caín, ¿no? De hecho, anda errante. En la Biblia no dice que Caín haya muerto. Yo no he escuchado en ninguna parte que diga que Caín murió. De hecho, se le puso una marca para que nadie lo matara, ¿verdad? No sé cómo estaría ahí si la maldición de él es vivir toda la vida con ese pecado, no sé, ¿no? No sé. Son misterios que a veces uno no los va a entender. Allá cuando estemos con el Señor, oiga, Señor, ¿qué pasó con Caín? Tengo esa duda, Padre. Pero ya cuando estemos con el Señor, ¿qué nos va a interesar eso más que estar adorando y bendiciendo el nombre del Señor, no por la eternidad? Entonces, hermano, el engaño nos seduce, ¿sí? El engaño, ay, Dios mío, nos toma presos, porque una vez que caes en el pecado no te va a atrapar y no te va a dejar salir. Te hace vagar por el mundo, te cambia el semblante. Ese es el propósito, hermanos, de Satanás, del enemigo. Esto le ha funcionado a él desde los orígenes de la creación. Pero gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, que nos ha perdonado, que nos ha dado el arrepentimiento para que nosotros tomemos del arrepentimiento para poder ponernos a cuentas con el Señor. Su misericordia es más grande, hermanos, todavía. Es mucho más grande a veces que nuestro pecado. Esa es la diferencia que tenemos. Que es más grande la misericordia de Dios y su enojo no durará para toda la vida. Eso es benéfico para nosotros. Sí se enoja el Señor, obviamente. Se enoja por el pecado. Pero nos ama tanto el Señor que es más grande el amor y por eso el Señor nos otorga el perdón. Entonces, hermanos, al querer engañar a Dios solamente nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí? Porque ahí dice Gálatas, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra eso va a cosechar. Y como aquí hay una siembra y hay una cosecha, y eso el enemigo lo conoce, te provoca para que siembres mal, para que coseches mal, ¿verdad? Vean qué inteligente es Satanás. Cuidado, si estaba en el cielo, conoce todas las cosas. El Señor lo reprenda. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Él no tiene la mente de Cristo. Nosotros sí tenemos acceso a la mente de Cristo. Es cuestión de que nosotros nos pongamos las pilas, que nosotros nos sometamos a Dios y que nosotros le pidamos a Dios perdón y que nosotros reconozcamos delante de Dios nuestras faltas para que Dios nos perdone. Satanás no ha reconocido su falta, su juicio ya está establecido. Él ya tiene un juicio establecido, el lago de fuego, para él y sus ángeles caídos. Nosotros tenemos todavía la oportunidad de salvarnos, ¿sale? Dios no puede ser burlado. Pidamos a Dios, hermanos, ser honestos, transparentes delante de Él. No ocultemos el pecado, hermanos, delante de Dios porque Él lo sabe todo. ¿Sí? Vamos al libro de Proverbios. Miren lo que dice el libro de Proverbios. Capítulo 28 de Proverbios. Una palabra también muy conocida. Versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios nos está dando la clave, ¿sí? Confiesa el pecado, no lo ocultes, para que prosperes, para que alcances misericordia de Dios.
Pero el diablo te engaña y te dice, ocúltate, que nadie se entere, que nadie sepa, nadie se va a enterar, mira, y te seduce para que lo sigas haciendo, te engaña para que esas pasiones a las que somos sujetos los hombres, sean más fuertes que nuestro amor por Dios. Amén. Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Dios está con nosotros. Si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, el Señor nos va a ayudar a salir de cualquier problema, hermanos, ¿sí? Dios es nuestro amigo fiel. Tenemos que confiar en Dios, hermanos, en su grande amor, en su misericordia, en su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos confesar nuestros pecados. Amén. Quiero leer una cita para terminar. Miren. Bueno, dos. No se preocupe cuando cometa un error y una falla. Preocúpese por confesarlo y por decirle al Señor, ¿sabes qué? Señor, me equivoqué. Te pido una oportunidad. Porque la Biblia habla de hombres que estaban en Dios, hombres que fueron sujetos a pasiones y eran hombres escogidos por Dios y fallaron. ¿Sí? Uno de ellos es Judas. Acuérdense que Judas traicionó a Jesús y era discípulo de Jesús, pero Judas no se arrepintió. Entró Satanás. Juan capítulo 13, versículo 27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Era un discípulo de Cristo. Era un discípulo de Cristo que andaba con Jesús, que caminaba con Jesús. San Juan 13, 27. Y caminó con él 3 años y medio más o menos. Y fue engañado por Satanás. Entró Satanás a su corazón. Otro hombre del que les quiero hablar es del siervo del profeta Elías, de Jesse. Acuérdense que cuando Naamán fue con el profeta porque tenía lepra, pues pasaron cosas y le dijo él que él trabajaba con un rey y que él tenía que ir con su rey y tenía que inclinarse junto con su rey, y le dijo que él jamás iba a volver a ofrecer sacrificios sino solamente a Jehová, pero que considerara que era su trabajo, pues, ¿sí? Que era su trabajo, pero que su corazón no estaba con ese rey. Gracias. Entonces, ve en paz, le dijo Elías, ¿no? Le dijo, en esto perdone Jehová a tu siervo, capítulo 5 de Segunda de Reyes, capítulo 5. En el versículo 18 dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Porque ya le había hecho una promesa de que él no iba a ofrecer sacrificios a Rimón, sino a Jehová. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Él le había llevado muchas ofrendas en pago por el milagro que había recibido de que se le había quitado la lepra. Quería pagarle al profeta y el profeta no le recibió nada. Entonces, versículo 20, entonces Jesse, criado de Eliseo, era de Eliseo, dije Elías, ¿verdad? Era de Eliseo. Corrijo, siervo de Eliseo, el varón de Dios,
dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor, fíjense lo que hizo, mi señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y él insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas, y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, o sea, lo fue a esconder, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Lo engañó. ¿Vieron que también le hizo una pregunta? Él entonces dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Quiso engañar a Dios. La lepra significa pecado. Y miren la maldición que cayó por querer engañar a Dios, por una ambición. Tuvo la oportunidad también de haberle dicho, sí, Señor, cometí un error. Fui y haber ido a regresar las cosas, pero no reconoció su falta. Aquí vemos a través de estas escrituras, hermanos, vemos cómo Dios en su infinita misericordia nos da la oportunidad de arrepentirnos. Vemos cómo hombres quisieron engañar a Dios, y Dios todo lo sabe, pero Dios les dio la oportunidad de hablar, callaron, ocultaron su pecado y recibieron un castigo. Dios hoy nos está hablando a través de esta escritura y nos habla nuevamente. Dios no puede ser burlado. No tratemos de engañar a Dios, hermanos. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. No trates de engañar, hijo, a tu padre. Esposo, no trates de engañar a tu esposa. Esposa, no trates de engañar a tu esposo. Hermano, no trates de engañar a tu hermano, porque Dios lo sabe todo. Si eres encontrado en alguna falta, si soy encontrado una falta y Dios me cuestiona, tu esposo, tu padre, tu hermano, tu hermana te cuestiona, te da la oportunidad de hablar y de que te arrepientas, hazlo. Porque si no, recibiremos el pecado por haber querido engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Amén. Sembremos en justicia, sembremos en bien, sembremos en cosas buenas, en todo lo bueno, para que recibamos lo bueno. Porque la semilla del maligno está ahí presente, siempre para dar fruto. Tenemos que cortar con esa simiente, y que la simiente de Cristo esté en nosotros, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Dejo este lugar. Dios les guarde.